pocos animales viven en casas y aún menos saben construir un nido o una madriguera. La mayoría, como mucho, aprovecha agujeros naturales. Son extraordinarios los seres capacitados para tejer fibras vegetales, moldear barro o diseñar laberintos contra depredadores. Elaborar trampas es aún más complejo y raro. Ver cómo ciertas especies producen y usan increíbles materiales de construcción y descubrir que aplican orden y geometría a lo que debería ser solo orgánico y caótico nos estremece, porque nos muestra que la habilidad de usar herramientas no es solo nuestra. Hay otros arquitectos en el planeta. Las termitas podrían ostentar el título de insectos más laboriosos del mundo. Especialmente se activan de noche. Hace tiempo que se ha puesto el sol en Brasil. Un tamandúa deambula despacio entre las ramas de los árboles. No tiene prisa, no tiene hambre, ya ha cenado. Sobre su pelo, centenares de termitas soldado, aún aferradas con rabia, indican que hace pocos minutos que el pequeño oso hormiguero atacó su colonia. Las termitas deben darse prisa en reconstruir sus paredes. Han de tapar los huecos por los que pudieran entrar corrientes de aire y deben rehacer las paredes de su casa antes de que amanezca y los pájaros de la selva desayunen con ellas. El material de su construcción es madera masticada, procesada en sus intestinos con heces y jugos digestivos, que nada más colocarse sobre la estructura se seca, tomando una consistencia sorprendente y dotando al termitero de una gran resistencia. Algunas especies de termitas viven en los árboles. Otras prefieren el suelo. Desde las planicies de Sudamérica o Australia hasta las sabanas de África, los termiteros son un elemento fundamental para el equilibrio de los ecosistemas. Las irregulares torres que asoman, inmensas a escala insecto, son cruciales para poder regular las condiciones de humedad y temperatura, al margen del clima que haga en el exterior. Estas moles funcionan como inmensos equipos de aire acondicionado. En función de la meteorología, los termiteros pueden ser modificados desde el interior, abriendo o cerrando galerías y respiraderos para establecer mayor o menor corriente de aire. La estabilidad térmica e higrométrica que consiguen estos diminutos ingenieros solo es semejante a la que puede conseguirse con los más modernos equipos tecnológicos humanos. Si no es en una fortaleza como la de las termitas, a las que muy pocos pueden acceder, para la vida salvaje, residir en un lugar fijo es impensable. Sobre todo porque es muy arriesgado. Acudir varias veces al día al mismo sitio supondría un elevado riesgo de ser detectado por los depredadores. Se generaría un rastro tan fácil de seguir que no daría opción a la supervivencia. Por eso, la inmensa mayoría de animales no tiene vivienda. Además, para que una especie diseñe
y construya un buen refugio, seguro y estable, necesita unas adaptaciones evolutivas muy especializadas. Se hacen necesarias unas extremidades hábiles con las que excavar o trenzar ramas o recolectar piedras. Y hace falta también un manual de instrucciones que venga incluido con los genes o que pueda ser aprendido. Las aves no construyen tampoco un lugar fijo donde vivir. Es solo durante la época de reproducción cuando se ven obligadas a atarse a la ubicación de su nido. Pero lo hacen forzadas y durante el menor tiempo posible. No les gusta. La temporada que pasan construyendo la plataforma de cría y luego sacando adelante a su pollada es un tiempo de máximo estrés para ellas. Viven continuamente con temor a ser descubiertas. Si se sienten observadas, abandonan el nido o incluso a sus hijos. Cada ave, al menos cada familia de aves, tiene una arquitectura propia, diferente. Algunos, como los pequeños mitos, construyen con materiales tan sofisticados como la seda de las arañas o los líquenes. El resultado es un nido que se integra a la perfección en el paisaje. Podría parecer madera recubierta naturalmente. Aunque lo que busca la especie es pasar inadvertida, no crear un nuevo diseño más ecológico. Los somormujos edifican sobre el agua. Sus plataformas son flotantes. Están sujetas a la vegetación subacuática para que el nido no pueda ir a la deriva. Pero debe ser capaz de moverse en vertical, hacia arriba o hacia abajo, por si sube o baja mucho el nivel del agua. Eso podría hacer fracasar todo su esfuerzo reproductivo. Así que esto es alta ingeniería. Algunos nidos son reutilizados de año en año. Sus construcciones han sido llevadas a cabo por muchos individuos, frecuentemente pasando de padres a hijos. Los nidos de algunas cigüeñas son rehechos continuamente durante cientos de años y llegan a pesar más de 1 tonelada, especialmente cuando se apoyan en algo más resistente y duradero que un árbol. A pesar de la increíble variedad de técnicas y construcciones distintas que las 10.000 especies de aves fabrican, muchas de ellas optan por la solución más primaria: aprovechar lo que la naturaleza ofrece. Un hueco en un árbol relleno de plumas es lo más confortable. Y si eligen bien el tamaño de la entrada, nadie más podrá atacarles en su interior. Aprender a aprovechar los refugios naturales es la norma general entre todas las especies. Por un lado, manda la ley del mínimo esfuerzo, es decir, no hacer nada que no sea imprescindible. Atendiendo a esa ley, los primates más inteligentes, nuestros familiares más directos, no construyen nada. Los chimpancés o los gorilas llegan en ocasiones a hacerse una sencilla cama de hojas desechable, pero solo eso.
Los primates, con todo su desarrollo intelectual y social, no construyen. La casa de los monos por excelencia son los árboles. En las copas más altas se sienten cómodos, escondidos tras sus hojas, a salvo de la mayoría de cazadores. Evidentemente, podrían hacerse una vivienda. Son listos y tienen unos dedos muy hábiles, pero no les es operativo hacerlo. No lo necesitan. Y además, sería peligroso. La construcción de un nido puede convertirse en una trampa para quien lo hace. Al tener que aportar materiales a un mismo sitio durante días, el constructor se hace visible demasiado regularmente. El trabajo puede complicar mucho hasta la capacidad de movimiento. Algunos elementos de la obra son complicados de transportar y se enganchan en cualquier sitio. Además, la concentración que exige una tarea tan difícil, tan larga y tan cansada, resta capacidad para mantenerse alerta. Cuando un ave trabaja en su nido, puede estar cavando su propia tumba, y lo sabe, y le asusta. Pero el miedo rige muchos aspectos de la biología animal, y ha seleccionado la mejor forma de afrontar problemas, como el de la construcción. En este caso, el miedo ha llevado evolutivamente a las garcillas a congregarse en colonias de cría. Rodeadas de las de su propia especie, se sienten más seguras, y lo están de hecho. Ningún depredador podría acercarse sin ser visto por alguna de las garcillas. Quedaría una señal de alarma que se propagaría en un instante. La presencia de un intruso podría desencadenar incluso un ataque del grupo. Así que es improbable que cualquier cazador potencial de pollos de garcilla se acercase por aquí. Que estén más a salvo no quiere decir que estén más tranquilas. El número aporta seguridad, pero también muchas tensiones debidas a una convivencia tan estrecha. Cada pareja busca un emplazamiento en la zona común y es normal que a veces coincidan en la elección. A pesar de las riñas con los vecinos, una de las mejores opciones para minimizar los peligros en la etapa reproductiva es construir junto a otros, sean de tu misma estirpe o no. Algunas aves, como este ave toro, prefieren criar sin tener que soportar a otros de su misma especie alrededor. Pero valora no estar solo y se aprovecha de lo que le aportan las garcillas. Su estrategia tiene las ventajas de la cría comunal sin tener que convivir con sus congéneres. No es el único que piensa así. Especies solitarias o gregarias se congregan en los mismos árboles buscando ser muchos. Las tasas de éxito de cría y supervivencia en estas pajareras son muy elevadas.
No hay más pajareras porque es difícil encontrar lugares que reúnan los requisitos de un asentamiento tan numeroso. Las aguas del océano acogen a otros constructores que también se asocian en colonias. Los seres vivos responsables de las mayores edificaciones de nuestro planeta. Los corales. Las murallas que forman los arrecifes de coral cumplen en los mares un papel semejante al de los bosques y las selvas de tierra firme. Dan refugio a la mayor concentración de biodiversidad subacuática. Los pólipos vivos de coral se encuentran solo en la capa superficial de la estructura. Están fijados unos a otros mediante una cuna de carbonato cálcico que cada individuo segrega poco a poco durante su vida. Un pólipo es un animal muy pequeño, parecido a una anémona, con tentáculos que se disponen alrededor de su boca. El coral se esconde durante el día en su exoesqueleto y emerge de noche para alimentarse de microplancton. Esto representa solo una parte de su dieta. Muchas especies se asocian con bacterias de tipo vegetal para aprovechar su fotosíntesis. A medida que se desgastan y mueren las generaciones de colonias de coral, sus esqueletos molidos forman una parte importante de la arena del fondo del mar. La arena de los fondos marinos está hecha en parte de polvo de coral y también de trocitos de conchas. La concha es una de las formas más primitivas y comunes de protección. Aunque el cangrejo ermitaño no sabe fabricarla, él tiene que robársela a un molusco. El único problema es que, evidentemente, la concha no crece con él como crece la de un caracol. Así que, cuando un cangrejo ermitaño ha comido mucho y su cuerpo se prepara para realizar una muda de exoesqueleto que le permita ser más grande, debe buscar una concha nueva en la que quepa. Esta es perfecta. El ermitaño no es ningún constructor, solo ha copiado la idea. De los mejores constructores, eso sí. Está obligado a hacer muchas pruebas antes de decidirse por cada concha. La talla es lo más importante, pero también cómo se adapte su abdomen a la forma interior. Cambiar a una concha nueva significa tener que trasladar a las anémonas que van en ella, y eso es muy pesado, pero son su arma antipulpos. Debe sopesar bien su decisión. ¿Me cambio? No me cambio. Bueno, sí me cambio. Definitivamente. Ya no sé si esta era la nueva o la vieja. No, aquí no hay anémonas, pero me quedo aquí. De momento.
Cada ecosistema exige a sus habitantes unas adaptaciones evolutivas determinadas según las circunstancias y las posibilidades que ofrece. Los peces de los arrecifes tenían tantos huecos y escondrijos a su disposición entre los corales y las rocas que nunca tuvieron que esforzarse por construir nada. En general, los peces, sean de agua dulce o salada, no son grandes constructores. No pueden serlo, porque sus extremidades se especializaron para la locomoción en agua, y eso les limitó cualquier otra función. Como mucho, utilizando la boca, acondicionan espacios limpiándolos bien, amontonando arena o quitando obstáculos para anidar en la época de reproducción. Además de la poca versatilidad de sus aletas, el movimiento del agua tampoco contribuye ni a la estabilidad ni a la durabilidad de una construcción estable en este medio. Quizá por eso hay muy pocas especies de peces a las que les merezca la pena hacerse una vivienda. Para este pez, sin embargo, las cosas son muy distintas. Es un pez protóptero pulmonado. Podríamos considerarle una excepción en muchos sentidos. Es un constructor con habilidades sorprendentes. Entre otras cosas, puede respirar fuera del agua. El protóptero vive en ecosistemas que en ocasiones atraviesan graves sequías, donde hasta los charcos más pequeños desaparecen. Su opción, entonces, no es caminar en busca de agua. Sus patas no le permitirían desplazarse distancias tan largas y seguramente moriría. Él solo necesita encontrar un punto blando en el suelo por el que enterrarse en fango y luego construir una cápsula de supervivencia. Lo primero que debe hacer el protóptero, sin embargo, es adaptarse al cambio de atmósfera, que ha pasado de ser líquida a ser gaseosa. Mientras vivía bajo el agua, su respiración era un 90% acuática y solo un 10% aérea. Ahora debe invertir esa estrategia para conseguir el oxígeno que necesita. Debe pasar rápidamente a respirar un 100% del aire. Y sus pulmones aún están algo atrofiados por la falta de uso. Es un proceso angustioso y urgente, pues su peligro mayor es la deshidratación. Hace mucho calor. Su única posibilidad de sobrevivir es enterrarse en el fango. Sus aletas no le van a servir de ayuda. Su única herramienta es la cabeza. El pez protóptero no excava, no tiene con qué. Él solo entra, empujando con todas sus fuerzas, respirando todo lo que puede. Debe introducirse a profundidad de garantía. Quizá 30 centímetros de barro sobre su cabeza le aseguren que la humedad resistirá hasta que el agua lo inunde todo otra vez
el año que viene o el siguiente, nunca se sabe. Poco a poco alcanza la profundidad que su instinto le dicta, pero el esfuerzo le exige más oxígeno. Sus pulmones aún no funcionan del todo y el fango le asfixia, pues casi no le llega aire. Está extenuado. Se toma un respiro agónico. Ha llegado donde necesitaba. Ahora, con estas convulsiones de su cuerpo, compacta las paredes de su cubículo, dotándolas de resistencia y habilitando un poco de espacio a su alrededor para que el aire circule mínimamente. Su cápsula está casi terminada. Ahora descansará y su metabolismo se irá ralentizando poco a poco, hasta que su organismo se pare casi por completo, sin gastos, sin sensaciones, casi muerto. Su piel producirá una gruesa mucosa que al irse secando le aislará aún más de las condiciones. Enterrado vivo, podrá esperar las próximas lluvias. Algunos protópteros han esperado más de 10 años. La hormiga león también se entierra. Antes de convertirse en algo parecido a una libélula, pasará bajo tierra los próximos 5 años. Durante ese tiempo, construirá miles de veces la misma trampa. Una de las más sobrecogedoras del reino animal. No obstante, su destreza no mejorará con el tiempo. El manual de instrucciones está escrito en sus genes. Por eso, si no cambia de ubicación, su primera obra será casi idéntica a la última. La hormiga león se impulsa siempre hacia atrás y con golpes sucesivos de su cabeza y sus mandíbulas va vaciando el hueco en el suelo arenoso. Describe espirales perfectas, profundizando cada vez un poco más. Su movimiento mecánico genera al final un cono. Es un cono con las paredes inclinadas en un ángulo concreto, que varía según sea la arena del sustrato, en función de su adherencia y su grosor. La temperatura y la humedad del ambiente pueden hacer cambiar también la resistencia superficial de las paredes del cono, según el peso y la forma de caminar de sus víctimas. Pero la hormiga león sabe cómo garantizar sus capturas. La pelea no es larga y siempre gana el mismo. Las hormigas son presas sufridas. Para ellas, la ventaja de vivir en sociedad es que la muerte de un individuo o de unos pocos no provoca daños graves a la colonia. Lo que define a los insectos sociales no es que una gran cantidad de ejemplares vivan juntos, sino que exista una diversificación entre los componentes de la sociedad, según las funciones que realizan. Entre las hormigas hay sobre todo soldados y obreras. Estos son casi todo obreras, trabajando. Los soldados son los más grandes. Alguno de vez en cuando también ayuda además de vigilar. Están agrandando el nido.
Deben sacar infinidad de granitos de arena de su hormiguero para habilitar nuevas galerías o dependencias, para más larvas, para más comida. Unas feromonas, generalmente activadas por la reina, ordenan con sencillez las tareas que hay que hacer. El orden regido por la química es infalible. La fama de trabajadoras que tienen las hormigas es merecida. Algunos hormigueros viven muchos años y llegan a convertirse en ciudades complejas. El urbanismo es casi siempre subterráneo, pero existen múltiples arquitecturas. Las hormigas legionarios son nómadas. Construyen nidos temporales que hacen y deshacen cada nuevo día. El material de construcción es su propio cuerpo. Las obreras se atan unas a otras, patas con mandíbulas, para formar una bola de varias capas que protege en su interior a las larvas y a la reina. No necesitan despensas. Comen mientras marchan. Todo lo hacen en marcha. Las hormigas legionario, además de arquitectas orgánicas, son ingenieros de caminos. Su carácter viajero ha hecho que desarrollen una elaborada técnica de construcción de puentes, pasarelas y pasadizos. Sus cuerpos vuelven a entrelazarse cada vez que un obstáculo obstruye su paso. Incontables obreras van alfombrando el suelo de la selva para favorecer la velocidad de crucero de toda la colonia. La formica rufa es otra extraña constructora dentro del universo de las hormigas. Sus hormigueros tampoco son subterráneos, están sobre la superficie, aunque siempre sumergidos en el interior de un bosque. Cuando las hormigas de la madera están activas, las obreras aportan continuamente material vegetal a su nido, formando un enorme montón de hasta 1 metro de altura. Estas construcciones mantienen en el interior una temperatura constante. Funcionan como los hormigueros del subsuelo, pero además, como los termiteros, son más fáciles de termorregular. Abriendo o cerrando ventanas y puertas, estas hormigas controlan sencillamente la temperatura de su casa, según sea invierno o verano, de día y de noche. La pronunciada pendiente de sus cúmulos hace también que la lluvia, muy frecuente en sus ecosistemas, resbale sin empapar el interior. Es una idea que otros muchos han copiado en sus tejados. Probablemente excavar sea la manera más generalizada de fabricar una madriguera. Solo requiere un poco de esfuerzo continuado y tener unas manos con uñas o unas patas ágiles y resistentes y saber cómo moverlas, claro. También es imprescindible experiencia para localizar un terreno idóneo que no se desmorone a la primera de cambio, porque si no, podría estarse excavando la propia tumba.
O sea, que excavar es sencillo, pero hacer una madriguera, no. Nada es fácil en la naturaleza. Y hay un problema añadido con las viviendas en el suelo. Muchos animales pueden localizarte. Si esta abeja zapadora pretende hacer aquí su puesta de huevos, tendrá que conseguir primero despistar a esta hormiga exploradora, o su descendencia no sobrevivirá. Entre los mamíferos, hay varias familias que también saben horadar el suelo. No son construcciones que podamos distinguir por su sofisticación, pero algunos roedores llegan a construir interminables galerías. Son guaridas que mantienen la temperatura a unos niveles suaves durante todo el año. En los túneles también es posible encontrar despensas alejadas del calor o de la lluvia. Algunos roedores amontonan hasta 100 kilogramos de semillas. Y hay estudios que defienden que ciertos pasadizos están diseñados para reconducir y desviar los torrentes repentinos de agua que pueden provocar las tormentas. Las madrigueras más largas y complejas también pueden funcionar en parte a modo de laberinto defensivo. Si los propietarios de la guarida son seguidos al interior, tienen muchas posibilidades de despistar a su depredador. La serpiente ha seguido un rastro muy claro hasta llegar aquí, pero una vez en la madriguera, todo huele igual de intenso. Está a oscuras y no conoce el terreno. El roedor juega en casa y se puede mover más deprisa que su atacante. Y tiene más de una salida. Aunque no siempre funciona, esta vez el constructor ha ganado al cazador. En general, ni peces, ni reptiles, ni anfibios, ni siquiera entre mamíferos encontramos arquitectos o ingenieros de gran talla. El castor es la superexcepción. Se trata de un constructor muy técnico, capaz de realizar enormes obras de ingeniería. Podríamos creer que sus enormes dientes, que nunca dejan de crecer, o sus poderosos músculos maseteros, que pueden tumbar a mordiscos cualquier árbol, son sus adaptaciones clave. Pero es con su cerebro con lo que proyecta los diques y presas que alteran los cursos de agua en los ecosistemas donde habita. La presencia de castores ofrece a muchas especies nuevas posibilidades evolutivas. Y no es más que un roedor. Una araña tampoco es más que un pequeño invertebrado, y sin embargo, su orden filogenético lo componen los constructores más avanzados y especializados del reino animal. Con una capacidad intelectual prácticamente nula, su instinto ha dado lugar a una técnica que demuestra que la inteligencia no es la única vía.
Sus adaptaciones las han hecho dispersarse por casi cualquier lugar del globo y han permitido que los insectos no dominaran absolutamente a todas las demás clases zoológicas. Todos debemos en parte la existencia a las arañas, y éstas deben su triunfo a sus telas. Una enorme argíope está iniciando su proceso constructivo. Lo primero que hace es engullir la seda de la tela vieja. La seda es un material biológico muy caro de fabricar, como para desperdiciarlo. La digestión de estos viejos hilos es de una eficacia increíble. El 90% del material que la araña se traga será reutilizado en la nueva red. Colmadas sus glándulas sedíferas, la cazadora puede iniciar otra telaraña. El primer paso de la construcción consiste en preparar los tirantes perimetrales que delimitarán la estructura. Su orientación depende de microcorrientes de aire que la araña percibe con las vellosidades que recubren su exoesqueleto. Ahora empieza a tirar los radios de la trampa. Los arácnidos demuestran un excepcional sentido de percepción espacial, aprovechando al máximo los puntos de apoyo de que disponen para tejer la tela de mayor superficie posible entre ellos. La araña cose en el centro de la red su colgadero. Está hecho de un nuevo hilo muy fino, no adherente y urdido con otra técnica que amortigua los impactos de las presas para que pueda reaccionar con equilibrio cuando llegue el momento. A partir de ahora, comienza a tejer los hilos que forman la retícula final. No todas las hebras de la tela araña son iguales. Solo estos hilos están impregnados de pegamento para impedir a las presas escapar. Pero la araña apoyará sus patas sobre todo en los radios, que no son pegajosos. Además, ella dispone de una capa aceitosa sobre sus patas que impide que pudiera quedar también atrapada con su presa. El paso de malla no es caprichoso. La distancia que deja entre los hilos de la cuadrícula está determinada en función de la experiencia reciente que la araña tiene sobre las presas que abundan en ese momento en su hábitat. La seda está constituida por proteínas combinadas molecularmente de tal modo que son más elásticas y más resistentes que un hilo de acero que tuviera la misma sección.
Las telas de las arañas están diseñadas para soportar el viento y la lluvia. El rocío revela a veces que hay gran variedad de tipos de arañas y, por tanto, de telas. Quizá las orbiculares son las más visibles, las más frecuentes, pero hay más. Algunas asimétricas o con una geometría más o menos reconocible. Otras son claramente caóticas, pero todas tienen su belleza y son pura ingeniería. Aunque no todas las trampas de las arañas son de red. Las arañas de tapadera excavan un tubo subterráneo, por supuesto forrado con hilos. Aunque estos no son pegajosos, solo tienen que contener la tierra para que no se desmorone y aportar algo de confort, evitando el incómodo rozamiento con las paredes. También protegen de la humedad. Terminado el agujero, la araña de tapadera lo cubre con una puerta fabricada con seda pegajosa y con arena. Así, esconde perfectamente su cubil. Nadie es capaz de distinguir la abertura. La constructora ha dejado varios hilos finísimos alrededor de la puerta que entran en la trampa para transmitir vibraciones de pisadas. Quizá la única construcción que puede rivalizar en importancia con las sedas de las arañas es el hexágono. El polígono que se dibuja en todos los panales de las avispas o de las abejas. Avispas y abejas en realidad tienen poco más en común que esta estructura constructiva. A diferencia de las abejas, las avispas son insectos carnívoros, con una cintura envidiable y capaces de picar repetidas veces. Su obra es en general más pequeña y sencilla. Los hexágonos de las avispas están hechos de papel y cartón, madera masticada, y quedan inservibles después de cada temporada. Los panales de las abejas pueden perdurar décadas, indefinidamente. Están hechos de cera, un líquido que segregan los individuos jóvenes, que se endurece con el aire. En su composición se incluyen hasta 7 tipos de antibióticos. Las bacterias no pueden sobrevivir en este medio. Los hexágonos albergan a las larvas y en el caso de las abejas también son los recipientes de la miel. Esta geometría encaja la mayor cantidad de celdas por unidad de superficie, minimizando el uso de material constructivo. Son las construcciones ecológicas más sostenibles. Las sociedades de insectos son una de las formas de vida más extendidas por el planeta. En gran medida, su éxito se debe a su maestría como albañiles. Concretamente, las abejas son las responsables de la polinización de la cobertura vegetal de muchos ecosistemas y también de gran parte de los cultivos humanos. Al parecer, estamos poniendo también a las abejas en grave peligro de extinción. Y sin ellas, nuestro mundo no podría subsistir como es. Quizá deberíamos replantearnos nuestra propia forma de construir civilización.